Vamos a orar a nuestro Dios. Pónganse de pie, por favor, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque estamos aquí en tu casa. Te damos muchas gracias porque tú nos das el tiempo, la oportunidad, las fuerzas, todo lo que es necesario para llegar hasta aquí. Gracias por eso. Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo que estaremos en este lugar, en tu templo. Y te pedimos, Dios, ayuda, sabiduría, entendimiento para aprender de ti y de tu palabra. Dirige todo, Señor. Queremos hacer, como decía Pablo, que tú seas magnificado. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Entendemos, tú ya eres grande, tú ya eres magnífico, pero que con lo que hagamos, Señor, exaltemos tu nombre. Que lo que hagamos en verdad sea para la gloria tuya. Dirígenos en ello y pedimos, Dios, por los que no han llegado y que van a venir. Ayúdales a hacerlo, ayúdales a llegar para juntos adorarte. Haznos sentir tu presencia, haznos sentir tu poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar el himno Pon tus ojos en Cristo. Vamos a cantar fuerte, hermano. Pon tus ojos en Cristo.
Lucas capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 41 al 52. Lucas 2, versos 41 al 52. Hacemos la lectura alternada, hermanos. Lucas 2, 41 al 52, de manera alternada hacemos la lectura. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ya que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. El verso 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando vean lo que dice el verso 48 y luego el verso 49. En el verso 48 María le hace una pregunta. Dice: ¿por qué nos has hecho así? Y luego dice: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y en el verso 49 dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de quién? Dice. María le dice: tu padre y yo te hemos buscado. ¿Quién era el padre al que se refería María? ¿A quién? Al padre terrenal. Bueno. A José. A José. Cuando dice tu padre y yo te hemos buscado, se refería a José. Pero cuando Jesús contesta, ¿a quién se refiere? A Dios. A Dios el Padre. Hermanos, vean cómo Jesús reconocía quién era su Padre verdadero. Es un contraste, porque María está hablando de un Padre terrenal, pero él habla del Padre celestial. ¿Qué iba a decir, hermano? Digo tan jovencito, pero como apenas tenía 12 años, y ya reconocía él. ¿Quién era? ¿Quién era? Y luego, pero en el verso 52 nos habla de la humanidad de Jesús. El domingo estuvimos hablando en la escuela dominical acerca de la humanidad de Jesús precisamente. Y veíamos ese texto, o parte de ese texto, que Jesús crecía como cualquier humano, en sabiduría, dice el texto, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estuvimos viendo la humanidad de Jesús. Y hermanos, el versículo que nos toca en Filipenses 2, 5, nos habla otra vez de la humanidad de Jesús. Y esta verdad la vamos a estar viendo otra vez ahorita. ¿Por qué? La Biblia dice que Jesús hizo muchos milagros. Dios, en la Biblia nosotros encontramos que hizo muchos milagros. Y Jesús, estando en esta tierra, hizo muchos milagros. Pero
más grande milagro, el más grande, es su encarnación. Cuando Jesús sanaba a un ciego, se entendía, ¿verdad? Si lo sanaba, el ciego veía. Eso se entiende. ¿Verdad que sí se entiende? Si era ciego y Jesús lo sanaba, entonces veía. Eso se entiende. Si era sordo y Jesús lo sanaba, la persona esa oía. Eso lo entendemos. Pero ¿quién puede comprender en su totalidad la humanidad de Jesús? Y ahorita vamos a ver por qué. Jesús nunca dejó de ser Dios. ¿Cómo compaginar o cómo entender que nunca dejó de ser Dios? Pero era humano también. Y el domingo pasado hablábamos de que Jesús era Dios 100% y era humano 100%. Dijimos, no era 50 y 50. Era 100 y 100. Totalmente divino y totalmente humano. Es algo que humanamente, razonando humanamente, es algo que no se puede explicar. Por eso digo que esto de la encarnación es el más grande milagro hecho por Dios. La mente humana, hermanos, al igual que la Trinidad, que la doctrina de la Trinidad, la mente humana no alcanza a entenderlo. Si lo pudiéramos entender, cómo Dios se hizo hombre, 100% Dios, 100% humano, no dejó de ser Dios. ¿Cómo es esto de que de la Trinidad, que habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es un solo Dios? ¿Cómo explicarlo de una manera razonada, entendible? Podemos poner ejemplos, pero no podemos explicarlo en su totalidad. Porque Dios es infinito y nosotros, bueno, algunos no son tan finitos, ¿no? Pero estamos limitados. No podemos explicar a Dios, sencillamente. No lo podemos explicar. A veces hablamos de conocer a Dios, pero no lo alcanzamos a conocerlo totalmente. No. ¿Dejaría de ser Dios? Hermano, no. Como un hecho, por fe. No lo entiendo, pero lo creo porque así dice la Biblia. Efraín, ibas a decir algo fuerte, hermano. Por eso Jesús te platicaba mucho la fe, para contigo, porque una cosa que teníamos que entender, y precisamente la fe va a ser y en algún momento en el Antiguo Testamento leemos que hay cosas escondidas para nosotros. Y que las cosas ocultas son de Dios. 29. Hermano, hay cosas que nosotros no podemos entender, pero se tienen que aceptar por fe. Por ejemplo, todas las cosas ayudan a bien, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Se está pasando por una prueba de ¿cómo me va a ayudar esto? La Biblia enseña que Dios encamina aún esas cosas para bien, aunque no lo entendamos. Ahí tiene que ver la fe. Es donde el hombre a veces tiene problemas. No lo puede explicar y no lo puede entender y no acepta lo que no puede entender.
Pero lo que no puede entender también es que si lo pudiera entender, Dios dejaría de ser Dios. Ya sería cualquier persona, porque la podríamos entender. Bueno, a veces no se entiende eso, no lo quiere entender alguien. Eso. Vamos a cantar otro himno, hermanos. Dice, ya pertenezco a Cristo. Vamos a cantarlo así sentados, hermanos. Dice, Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, vida de paz, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenza así, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No soy invencible, ninguna mi alma, ya libertado estoy en mi vida. Llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Vamos a leer Filipenses, hermanos. Es el pasaje que vamos a estudiar. Filipenses 2. Versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses 2, versos 5 al 8. Hermano Raciel, lo lees, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Gracias, hermano. Hermano, vean cómo comienza este pasaje, esta porción que acabamos de leer. El apóstol Pablo está hablando de la unidad de la iglesia. Y luego dice en ese verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa parte que se leyó, hermanos, algunos estudiosos dicen que era un himno que cantaban los cristianos de la iglesia primitiva. Era algo que cantaban como para recordar la encarnación de Cristo, para recordar que Dios se había hecho hombre,
Por eso dicen que era un canto que en las reuniones entonaban, para estar recordando que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y luego también se dice, hermanos, que esta porción que se leyó, dicen, es una joya teológica, pero también es una joya ética. Teológica, una joya teológica porque es tan importante esto de la encarnación, hermanos. Porque se acuerdan que dice el apóstol Juan, que si alguien niega que Cristo vino en carne, ese tiene el espíritu del anticristo. Y por tanto, el que niega que Cristo ha venido en carne, no es de Dios y está contra Dios. La Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento viene enseñando de un Mesías, y ese Mesías era Dios encarnado. En el Nuevo Testamento, en varias porciones, encontramos este asunto de la encarnación. Por eso se dice, es una joya, alguien dijo, es un diamante teológico y ético. Sí habla de doctrina ese pasaje. Sí habla de teología ese pasaje, que habla de la encarnación de Cristo. Pero también habla de ética. Y el apóstol ha venido hablando de cómo ha de vivir la iglesia, de cómo ha de guardar la unidad. Pablo ha venido hablando sobre la unidad de la iglesia y luego pone el ejemplo, el modelo para esa unidad. Por eso digo que sí trae una enseñanza teológica, doctrinal, pero trae una enseñanza ética. ¿Saben qué es la ética, hermanos? En el seminario teníamos una clase que se llamaba así, ética pastoral. Por eso algunos que no fueron al seminario no tienen ética. No saben con qué se come eso. ¿Saben qué es ética, hermanos? Efraín. La forma de dirigirse. Tiene que ver con las buenas costumbres, hermanos. Formación cívica y ética. En el diccionario dice que la ética es la disciplina, dice así, la disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían correctas. O sea, la ética dice qué es lo correcto, cómo hemos de conducirnos, cómo hemos de vivir. Hace años, un pastor sale de una iglesia, sale de ser pastor, y al tiempo lo acusan de andar visitando a los miembros de esa iglesia de donde él salió. Y se nos ha enseñado, tú sales de una iglesia, no tienes que andar visitando a los miembros de esa iglesia. No es ético, no es correcto. Y más si es el pastor, o si fue el pastor. Va a empezar una nueva iglesia, ¿con quiénes va a empezar? Con los que tenía antes en la otra iglesia. No es ético, no es una buena costumbre.
Y bueno, se le llamó a cuentas a ese pastor a nivel convención, a ver, hermano. Y tuvimos una reunión, al final eran chismes nada más. Porque quien dijo que andaba haciendo eso, dice, pues mi hermana me dijo. ¿Y está su hermana aquí? Sí, allá está. A ver, póngase de pie usted. Ya saben cómo es el hermano Roberto Morales. Usted sabe que el hermano esto y esto. Ay, pues yo no sé si lo dije. Y si lo dije no me acuerdo. Vea. Pero se le llamó a cuentas al hermano. En un funeral, otro pastor de nuestra ciudad visitó o visitaba a alguien que venía aquí a la iglesia que estaba enfermo. Y me dijeron que hasta agua bendita de Jerusalén, no sé qué, había traído y lo había ungido y no sé qué tal. Y en el funeral llegó este pastor y la esposa. Y lo vi entrar. Iba a dar las condolencias, ¿no? Y cuando van y me lo presentan, yo ya lo conocía, nomás que yo no sé si él a mí sí o no, pero cuando llega conmigo me lo presentan y le digo, ya te conocí. ¿Y sabes qué impresión tengo de ti? Que te gusta pescar en pecera. ¿Por qué me dices eso? Por esto y por esto. No se vale andar visitando a los miembros de otra iglesia. Usted debe evangelizar. Y evangelizar a gente que no es cristiana. No andar visitando gente de otras iglesias. No, yo no hago eso. Aquí está alguien a quien tú visitabas. La ética tiene que ver con las buenas costumbres, hermanos. Con una manera de vivir correcta. Y cuando Pablo pone como ejemplo o como modelo a Jesús, está diciendo cómo ha de ser la iglesia y cómo ha de ser el individuo cristiano o la persona cristiana. ¿Cómo ha de ser? Y comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué habla? Habla de la humildad, cómo se rebajó Jesús, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Cómo se humilló a sí mismo. ¿Por quién? Ya hemos venido hablando sobre eso, hermanos. Lo que dice el apóstol Pablo en los versos anteriores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Así ha venido hablando el apóstol y luego pone a Jesús como ejemplo. Dije, esos versículos nos hablan de teología, pero nos habla también de cuál debe ser la conducta o cómo debe ser la conducta de la iglesia y de cada individuo, porque la iglesia está compuesta por personas, dice por ahí un canto, ¿no? Así que eso que enseña allí sí es para la iglesia, pero también es para cada persona. Y esa palabra, como comienza el texto, el verso 5, haya pues. Fíjense que no dice que en un momento ha de haber eso y hasta ahí nomás, sino que la palabra haya está escrita de un modo que dice, hagan como Cristo, pero síganlo haciendo. Haya es algo presente, no es algo que se va a dejar en el pasado o algo que se va a hacer en un futuro, sino es algo continuo o como un estilo de vida.
no sé, ahí los maestros cómo usan esa palabra, ¿no? Como dicen, está en sentido no sé qué, o en sustantivo, o no sé qué, pero la idea es esa, hermano, haya. La idea es que sea algo continuo. Es de haber, ¿no? Es de haber, pero es de haber presente siempre. No pensando en que ahorita sí lo hago así y ya mañana ya no, sino es algo que continuamente debe de ser. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando dice, hermanos, verso 5, el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, en forma de Dios. La palabra esa forma viene de una palabra griega que se escribe como morfo y da la idea de que es algo exterior, pero que viene de lo interior. O sea, es una forma tanto interna como externa. Y Jesús en lo interior era Dios y en lo exterior también era Dios. A eso se refiere forma, porque de repente se puede tener la idea de que solo era algo exterior. Hay otra palabra, shema, que también significa forma, pero es algo exterior. Y es algo que va cambiando. Sí, es una forma, pero es algo que va cambiando. Como por ejemplo, el hombre o la mujer. Es hombre y es mujer, pero cuando nace, pues nace pequeño. Luego va creciendo, sigue la misma forma, pero va cambiando, va cambiando. Cuando habla de forma en relación a Jesús, en él no hubo un cambio. Miren, cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. No está diciendo que dejó de ser Dios. No está diciendo que dejó de ser Dios. La Biblia enseña, hermanos, que cuando Dios se hizo carne, siguió siendo Dios. Sí, tomó un cuerpo sujeto a la humanidad o como humano. Tomó un cuerpo así, pero no dejó de ser Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién? Solo Dios. No crean eso de que los hombres también perdonan pecados. Como que dudarla allí de quién puede perdonar pecados, ¿no? A lo mejor estaban pensando en alguien de bata larga por ahí, ese. Solo Dios. Así dice la Biblia. Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, la gente que estaba allí dijo, este está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús estaba diciendo, tus pecados te son perdonados, porque Él era Dios. Él no dejó de ser Dios, hermano. Tomó un cuerpo, sí, pero él fue Dios. Y cuando dice que se despojó, está hablando de esto, hermanos. Ya me iba a poner como ejemplo, pero no. Imagínense, nomás imagínense, no creo que suceda.
entra el señor presidente y agarra el trapeador. ¿Dejó de ser presidente? No. Pero en ese momento se despojó de esa posición o de esa investidura y agarró el trapeador, pero no dejó de ser el presidente. Jesús o Dios se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, pero no dejó de ser Dios. Cuando dice se despojó, es que no buscó el que se viera que era Dios y por tanto Él no se iba a rebajar a ciertas cosas. No. Se despojó. No dejó de ser Dios, pero se pone de rodillas un día y le lava los pies a los discípulos. ¿Dejó de ser Dios? No dejó de ser Dios. Pero esas acciones deja ver cómo se humilló, cómo fue humilde, siendo Dios. Dije esto, hermanos, a veces es algo que no se entiende. ¿Cómo es posible esto? Vamos a mirar unos pasajes, por favor. En el Evangelio de Juan. Ya lo saben esos textos. Juan 3, 16 y 17. Juan 5, 30. Lucas 2, 49 que leímos ahorita. Juan 3, 16 y 17. Juan 5, 30 y Lucas 2, 49. Juan 3, 16 y 17. Hermano José, ¿tiene ese pasaje? ¿O cuál tiene? Tengo Juan 5. A ver, Juan 5, 30, ¿qué dice? No puedo yo hacer nada por mí mismo, pero no oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio, la del Padre. Muy bien. Fíjense cómo Jesús dice: no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Está despojándose de lo que Él era en realidad, pero no deja de ser Dios. ¿Ok? Dice que está buscando la voluntad del Padre. Ahora, Juan 3:16, creo que se acomoda muy bien así la lectura. Juan 3:16 y 17 es unos versos conocidos. Cari, ¿lo tienes? A ver, ¿sí o no? A ver, léelo fuerte, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense cuál fue la razón por la que se humilló, por la que se encarnó. Vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué era la voluntad del Padre? Pues Jesús murió en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vino a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que el mundo sea salvo. Por eso es que Cristo Jesús se despojó, tomó forma humana y fue a la cruz, murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Esa es la razón de su encarnación. Ahora, Lucas, lo leímos ahorita, pero otra vez, hermano, Lucas 2:49. A ver,
Byron, fuerte. Quítate el cubreboca para que hables fuerte, por favor. Fuerte, ¿qué dice? Entonces dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Muy bien, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense cómo Jesús no, voy a decirlo así, no discute, yo soy Dios. No. Sí, él sabe quién es. Eso que dice el hermano Ramón, hermanos. ¿Sabe quién es? Cuando alguien discute porque no le dan su lugar. Como que no está seguro, ¿verdad? Porque no hay necesidad de discutir. Yo sé quién soy. ¿Qué me importa qué piensas? Yo sé quién soy. ¿Sí? Jesús no discutía eso. Pero deja ver cómo es su relación con el Padre, siendo Él humano o habiendo tomado ese cuerpo humano. Bien, todo esto, hermanos, tiene que ver con teología, tiene que ver con doctrina. Ahora, volviendo a Filipenses 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Luego habla de cómo se despojó, cómo tomó forma de siervo, cómo se hizo semejante a los hombres. Y Pablo está poniendo ese ejemplo porque en los versos 3 y 4 nos dice cuál debe ser nuestra actitud, y luego dice: y miren este ejemplo, el ejemplo en Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Miren esto, hermanos. Dice los versos anteriores: antes bien con humildad. Cuando alguien, hermanos, es humilde, no le quita lo que es. No le quita lo que es, aunque sea humilde. En el caso de Jesús, Él no dejó de ser Dios. No le quitó eso, el ser Dios. Ahora, nosotros, ¿qué somos delante de Dios? ¿Qué somos nosotros? ¿O qué somos para Dios? A ver, pensemos. ¿Qué somos para Dios? Su especial tesoro. Y humillarnos, ¿nos quitas que seamos su especial tesoro? ¿Qué más somos para Dios? Sus hijos. Humillarnos, ¿nos quita que seamos sus hijos? ¿Qué más somos para Dios? ¿Cómo? Ni que nos regañen. ¿Qué más somos para Dios? Hay tantas cosas. Somos escogidos, la Biblia dice. Somos especiales. Mande. Somos su pueblo. Somos la corona de la creación. Somos la corona de la creación. O sea, el humillarnos, hermano, no nos quita lo que somos para Dios. Como el hecho de que Jesús se humillara, no le quitó ser Dios. Antes, bien, lo vamos a mirar más adelante en otros estudios. La Biblia dice que Dios, al que se humilla, lo enaltece. Pero al que se enaltece, Dios lo humilla. Y dice: y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pablo
está diciendo cómo ha de ser la conducta, la ética del cristiano y de la iglesia, y luego pone como ejemplo a Jesús y nos enseña de la encarnación, pero nos enseña cómo hemos de vivir y nos deja ver que aunque Jesús se humilló, siguió siendo Dios, y aunque nosotros nos humilláramos, por si llega ese momento, no dejamos de ser lo que somos ante Dios. No dejamos de serlo. Eso, el humillarnos no nos quita ser hijos de Dios, no nos quita ser escogidos, no nos quita ser de su pueblo, no nos quita eso, el humillarnos. Busquen, hermanos, por favor, Primera de Juan 2:6 y Mateo 11:29. Es Primera de Juan, capítulo 2, verso 6 y Mateo 11:29. Josué, Primera de Juan 2:6, ¿lo tienes, por favor? Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús es el modelo para la unidad. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Porque Jesús es el ejemplo. Dice Juan, quien dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mateo 11:29. A ver, hermana Mimi. Llevando yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Hermanos, toda la iglesia debería mostrar la humildad de Jesús. Y hace un momento yo dije, pero no es la iglesia en general, es cada individuo, cada persona que forma la iglesia debe mostrar esa humildad que hubo en Jesús. Jesús dice, aprendan de mí. Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Humildad. El otro día la hermana Paz dijo unas palabras que a veces repite el hermano Víctor. Perdiendo sales ganando. Es que es verdad, hermanos. Es verdad. Perdiendo sales ganando. Busquen Juan capítulo 13. Juan 13, verso 4 y 5. Hermana Ruth Coronado, lo tienes. 13, verso 4 y 5. ¿Qué dice? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la tiró. Luego puso agua en un cenicero y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba. Miren lo que hizo Jesús. ¿Le quitó el ser Dios? No, ya lo hemos comentado. ¿Saben cuándo Él hace esto, hermanos? Cuando los discípulos estaban peleando por ver quién era el mayor. ¿Se acuerdan que hubo dos que querían estar, el uno a la izquierda y el otro a la derecha? Y que vino la mamá para interceder por ellos. No sé qué tan grandes estarían como para que la mamá estuviera interviniendo. O tenían mamitis, no sé. Mamá, ve y habla con Jesús. No lo sé. Pero la mamá intervino. Y es en ese tiempo cuando Jesús
se levanta de la mesa y le lava los pies a los discípulos. Una pregunta, hermanos, ¿era algo simple, era algo normal que él se hubiera levantado y lo hubiera hecho? ¿Qué piensan? ¿Quién hacía esto? Regularmente lo hacían los sirvientes o los siervos. Eso es los que regularmente lo hacían. Y no era algo que se puede decir que alguien que es un maestro, porque así le llamaban a Jesús, lo hiciera. Porque se acuerdan que hubo alguien que le dijo, a mí no. ¿Por qué? Fue Pedro, ¿no? ¿Por qué no quería Pedro que le lavara los pies a él? ¿Por qué no quería? Si ya le había lavado los pies a los demás, ¿por qué no a él? Se consideraba indigno. Es que yo entiendo, hermanos, que para Pedro eso era como humillarse. Pero Jesús lo hizo. He estado comentando esto, hermanos, porque hablando de Jesús, Él no dejó de ser lo que era, no dejó de ser Dios, aunque hizo esas cosas. He comentado, si nosotros nos humillamos en cualquier situación, no dejamos de ser para Dios lo que somos. Permanecemos, seguimos igual delante de Dios. No pasa nada. Delante de Dios no pasa nada. Si, antes bien, leyendo Filipenses, más adelante dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están aquí en la tierra y los que están allá arriba en el cielo. Y luego todavía, un día, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación de Él, hermano, no le quitó lo que era. Y si como personas y si como iglesia somos humildes, no nos quita, hermanos, no nos quita lo que somos ante Dios. No nos quita. Ahora, lo entendemos, hermano, no es fácil esto. Humillarnos no es fácil. Por eso necesitamos que Dios nos ayude para responder como debemos responder como cristianos. No es fácil. Oí a alguien el domingo diciendo lo mismo que un día dijo el hermano Víctor también: Señor, si voy a deshonrarte, mejor quítame la vida. Mejor quítame la vida. Y el domingo alguien hizo ese comentario. Yo le digo a Dios: Señor, si voy a traer vergüenza a las cosas tuyas, mejor quítame la vida. Debe de haber en nosotros, hermanos, ese deseo, como dice ella, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos. Hasta ahí dejamos. Vamos a continuar con los otros versos después. Aprendamos de esto, hermanos. Aprendamos de esto todos. Vamos a recoger la ofrenda. Hermano Ramón, por favor, ayúdenos a recogerla. Estela Saraí, bienvenida. Hermano Raciel, hermana Ruth, se fueron muy lejos. Bienvenidos. Hermanos, si alguien puede quedarse un ratito para quitar las cintas del piso y de las bancas con cuidado, porque se va a venir con todo y pintura. Una flecha y se va. Por favor.
Viernes tenemos reunión de oración, hermanos, a las 7. El domingo vamos a celebrar a los maestros a mediodía y en la tarde vamos a celebrar a las mamás. A ver quién trae los juegos para las mamás. Corretena y en el parque. Bien, vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor, te damos gracias. Podemos entender lo que tú quieres que sea nuestro estilo de vida. Ayúdanos, Dios. No es fácil, nuestra carne no nos lo permite, pero si tú nos ayudas, sin duda que habrá cambios en nuestra vida. Gracias porque podemos esperar que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Ayúdanos, Señor, para ello. Gracias por cada uno que llegó, bendice cada hogar representado. Y Dios, gracias por la ofrenda que se recogió. Multiplícala, Dios. Acompaña a cada uno a su hogar, que encuentre todo bien en su casa y ayúdanos a pasar una buena noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.